vamos a tratar de predecir en función siempre de la especulación. Ustedes saben que yo no me baso en noticias, no me baso en líneas de tendencia, y si me baso en líneas de tendencia, lo hago siempre desde un punto de vista especulativo, nunca operando rupturas u operando en long o en short porque el precio sube o cae. No, tratemos de analizar primeramente una cuestión de temporalidades. Vamos a ubicarnos en una temporalidad diaria en la cual recuerdan que dijimos que a partir de la vela con absorción por la parte de abajo que tocaba la media móvil de 55 y volvía rápidamente a subir, mi proyección era alcista, sigue siendo alcista obviamente en un gráfico diario. Tratemos de, en función a eso, bajar una temporalidad de 4 horas en la cual también por suerte pudimos predecir este movimiento. Ahora, yo ayer por la noche subí un video, el cual lo subí para que lo puedan ver los miembros del canal. Vos podés transformarte en miembro dándole al botón unirse que está por debajo, en el cual analicé un patrón de Bitcoin que tiene que ver básicamente y en resumidas cuentas con su ruptura en la media de 55. Con esto, lo que analicé es básicamente esta ruptura que estuvimos viendo, en la cual si bien es verdad que nos ponemos con una vela verde por encima de esta media de 55 naranja que podemos ver, posterior a eso volvemos y retesteamos esa media de 55. Algo que generalmente cuando el precio de Bitcoin rompe una media y sube a puras velas verdes no ocurre. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el precio sube a puras velas verdes no volvemos a retestear la media de 55. Reitero, esto lo puedes ver mucho más en detalle analizando también patrones del pasado en los cuales justamente se dio algo muy pero muy similar en el video que subí el día de ayer. Obviamente si vos sos miembro del canal podés acceder a todo ese contenido de manera anticipada. ¿Qué dijimos nosotros en ese mismo video? Básicamente dijimos que no nos confiemos y que si bien es verdad el movimiento en 4 horas es alcista y sigue siendo alcista, no nos metamos en long acá porque básicamente tenemos una ruptura de la media de 55 porque ya es tarde para meternos en long. En long nosotros dijimos, si quieren hacer alguna operación, acá es el momento de arriesgar. ¿Era arriesgado? Obviamente, sí, era arriesgado porque estábamos teniendo una caída después de un rebote alcista cuando aparentemente el movimiento principal era bajista. ¿Qué quiero decir con esto? Vos te ibas a estar metiendo en long cuando el movimiento principal era bajista. Sin embargo, analizamos patrones por los cuales a partir de acá nosotros pensábamos que, si bien es verdad que estábamos por debajo de una media de 55, teníamos la probabilidad de romper la media y seguir subiendo. Efectivamente eso sucedió y efectivamente también hoy estamos viendo esa vela roja que anticipamos en el video de ayer. Por eso es que les digo, no operen en función de lo que está haciendo el precio en el presente. Tratemos de operar en función a lo que va a ser el precio en el futuro. Cuidado con esto, ¿no? No quiere decir que tengas que entrar en short acá porque ahora se puede venir un retroceso de 2 o 3 velas rojas. No, bajo ningún punto de vista estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decir es que encontremos retrocesos para entrar al mercado. No entremos cuando estamos en plena subida y en ese momento se nos ocurre abrir un long, como tampoco entremos en short cuando estamos en el medio de una caída. Tratemos de esperar retrocesos. Es importantísimo entender que siempre las mejores oportunidades van a estar en los retrocesos, nunca en un movimiento alcista y parabólico o bajista parabólico. Es decir, con un movimiento parabólico me refiero a un movimiento de este estilo o de este estilo. Entrar en short acá está mal y entrar en long acá está mal. Ahora, si nosotros estamos viendo que estamos teniendo un retroceso después de haber roto con fuerza la media de 55 en el medio de un movimiento alcista en el diario, porque reitero, Bitcoin en una temporalidad de gráfico diario, es decir, de hoy para 2 semanas, es alcista y ese tiene que ser nuestra brújula a la hora de operar Bitcoin de ahora en más o de ahora hasta que el precio llegue a los 110.000, 111.000, momento en el cual tenemos que empezar a cambiar ya de panorama. Pero hasta que eso suceda, si es que obviamente sucede, mi proyección principal es que eso va a suceder, nuestra brújula principal tiene que ser esa. El movimiento en Bitcoin en gráfico diario sigue siendo alcista y los retrocesos que tengamos en 4 horas los podemos aprovechar como oportunidades para involucrarnos en posiciones en long. En long con el 100% de tu capital, no, ni siquiera con el 50% y ni siquiera con el 20% de tu capital. Si vos vas a abrir una posición en long, es decir, apostando a que Bitcoin va a subir con un gráfico mensual en estas condiciones, es decir, en máximos históricos, vos lo tenés que hacer con un 5, como máximo 6-7% de tu capital, no más que eso. Imposible entrar con más de un 7% de tu capital en una posición al alza en Bitcoin en los momentos en los cuales estamos. Entonces, veamos lo importante que es tomar contexto del mercado para entender cómo tenemos que operar, dónde, cuándo y con cuánto capital. Por eso es que insisto, gráfico diario, alcista. ¿Hasta dónde? Hasta los 108.000, 109.000, a ver. Hacia toda esta zona que estamos viendo acá,
Cuando el precio entra en este rectángulo tenemos que seriamente pensar en proteger, en tomar ganancias y claramente no en entrar más en posiciones al alza. Ahora, yo creo que le queda un margen a Bitcoin hasta llegar a esos precios y lo podemos aprovechar en gráfico de 4 horas, en el cual dijimos ayer anticipadamente en el video que les estoy marcando que anticipamos esta caída, que anticipamos que alguna vela roja íbamos a tener, porque el contexto de la ruptura, el contexto básicamente de esta situación que estamos marcando, a mí me lo decía en función también a patrones que habíamos tenido en el pasado. Entonces, siempre que miramos al pasado, que sea para proyectar el futuro, no para básicamente analizar el precio y estar en un eterno análisis. No, el eterno análisis no sirve. Si analizamos tenemos que proyectar. Entonces, proyectemos de ahora en más. Para mí, esta puede ser una vela roja de las primeras 2 o 3 velas rojas que podemos tener en este retroceso. ¿Qué quiero decir? Que el precio puede hacer algo así, puede incluso dejar un mechazo cerca de la media móvil de 55. A ver, algo muy parecido a lo que vimos en un gráfico diario, algo muy parecido a esto que tenemos acá. Bueno, puede suceder en las próximas 8 o 12 horas en un gráfico de 4 horas de Bitcoin, es decir, en un gráfico de temporalidad corta, un gráfico que apunta a encontrar una entrada ya el día de mañana, como máximo el día de mañana. Entendamos que un gráfico de 4 horas lo que significa es que cada una de estas velas japonesas, rojas y verdes que estamos viendo, representa justamente una temporalidad de 4 horas, un tiempo de 4 horas, un lapso de tiempo de 4 horas. Entonces, si decimos que podemos encontrar dos velas más exactas, idénticas o parecidas a la vela que estamos teniendo ahora, claramente dos velas de 4 horas sería un resultado temporal de 8 horas. Por eso es que, como mucho, para mañana a la mañana, mañana por la tarde, horario Argentina, si tenemos un panorama parecido a este, para mí sería óptimo para entrar en posiciones en long, al alza. Ahora, esperemos que se dé ese patrón, porque seguramente mucha gente ya ve la vela roja y quiere meterse en long. También está la gente que ve la vela roja y se quiere meter en short para operar este retroceso y después para operar en long a partir de acá. Es decir, hay gente que quiere operar cada movimiento de Bitcoin. Si ve un retroceso, quiere operar el retroceso, después quiere meterse en long exactamente a partir de donde el precio vaya a subir. Bueno, eso es algo que no recomiendo. Primeramente operemos el movimiento en función a la tendencia principal. ¿Cuál es la tendencia principal acá? ¿Alcista o bajista? Bueno, déjamelo en los comentarios. Claramente la tendencia principal acá es alcista. Estamos con un precio por encima de la media móvil de 55, después de haberla roto con fuerza, en un movimiento de gráfico diario también alcista, al cual le queda un cierto margen todavía de subida. Entonces, en 4 horas para mí, cada retroceso se puede aprovechar en long, no en short. Yo no entraría en short y no me interesa que a partir de acá el precio tenga estas velas rojas y vos me digas, mira, si yo entraba en short de acá y me salía acá, ganaba. Está perfecto. Muy bien por vos. Ahora, el movimiento principal es alcista y yo no voy a operar en contra del movimiento principal. Ahora, estaría bueno también entender dos cosas. Primero, ¿por qué el precio puede tener un retroceso de 2 o 3 velas más rojas? Principalmente lo que hay que entender es que estamos rompiendo esta resistencia que estamos mostrando acá. Esta resistencia, este cúmulo de máximos de techos en el precio, que lo podemos extender y prolongar hasta el día de hoy, lo estamos rompiendo, como podemos ver. Con estas 2 o 3 velas verdes rompimos este máximo. Ahora, quiero que ustedes piensen y analicen qué hace la gente acá cuando se rompe este máximo. Entra en posiciones al alza, entra en long tarde, claramente tarde, porque vos no podés entrar en long después de un movimiento alcista de 2 o 3 velas verdes gigantes. Justamente la gente que se mete acá sobre apalancada va a sufrir de 2 o 3 velas verdes que los pueden liquidar o les pueden meter miedo y hacerles vender en pérdida por estos precios. Entonces, una vez que veamos eso, una vez que veamos esa liquidación de posiciones en long, ahí sí podemos especular con otra proyección, con otro movimiento en favor de nuestra tendencia, es decir, alcista. Entonces, tratemos de ir resolviendo los distintos gráficos de las distintas temporalidades de Bitcoin. Gráfico diario creo que ya está resuelto y está resuelto hace bastante. La proyección es alcista hasta visitar valores cercanos a este mechazo. Bajamos de temporalidad, nos vamos a un gráfico de 4 horas. Si tenemos una proyección alcista en gráfico diario, cada retroceso lo podemos aprovechar en long. Entonces, ¿estoy diciendo que el precio se va a desmoronar? No, bajo ningún punto de vista. Vemos que estamos incluso cerca o sobre una zona de volumen importante, sobre un perfil de volumen importante. Entonces, lo único que estoy diciendo es que puede haber un mechazo loco para liquidar justamente a esa gente que está entrando en long o que ya entró en long tarde, un mechazo que puede ir como máximo hacia los 104.200, 104.300 dólares, y esa zona que tenemos acá sería una zona para analizar alguna entrada al alza. Es muy interesante marcar esa zona porque si nos vamos a un gráfico de una hora, a una temporalidad todavía menor, aún menor que un gráfico de 4 horas, vemos que esa zona coincide con una media de 55 periodos. Entonces, veamos cómo todo esto confluye en que en un gráfico de una hora
estemos retrocediendo simplemente una media de 55, quizá en ese momento nos estaríamos poniendo levemente por debajo de esa media. Ahora, no sería ningún motivo de pánico, ningún motivo de salir vendiendo, esto es totalmente normal. Vemos cómo incluso por la parte de abajo el monitor bajista al gráfico de 1 hora le queda todavía recorrido, valga la redundancia, recorrido bajista, es decir, el monitor rojo se tendría que formar y eso haría que Bitcoin sin ningún problema pueda caer un poco más. Cuando el ADX, recordemos, el ADX es esta línea que nos marca a nosotros la fuerza del movimiento, se ponga por debajo del punto 23, por debajo de esta línea horizontal, vamos a ver que ya el movimiento de retroceso va a estar sin fuerza y a partir de ahí, cuando suceda eso, si el precio de Bitcoin sigue cerca de la media de 55, es decir, cuando la ADX salga por esta línea, salga por debajo de esta línea horizontal blanca y se termine de formar el monitor bajista, y el precio siga en esta zona, para mí van a ser claras zonas de entrada en Bitcoin. Ahora, importantísimo, entradas en spot o entradas en apalancamiento. Al menos para mí, lo que podemos arriesgar es alguna pequeña entrada en apalancamiento con 5% del capital, no más que eso. Y si vos querés entrar en spot, podés hacerlo. Sí, ahora tenés que entender que en gráfico diario estamos ya llegando a zonas altas. En gráfico diario, las únicas zonas de compra, o mejor dicho, las últimas zonas de compra fueron en esta zona de precio y hoy por hoy para mí no estamos teniendo zonas claras de compra. Sí las tenemos en gráfico de 4 horas, ahora tenés que entender la diferencia entre una temporalidad y la otra. Si bien es verdad, cuando el precio de Bitcoin sube, sube en todas las temporalidades, sube en gráfico de 4 horas y sube en gráfico diario, es decir, las velas verdes las vemos en los dos gráficos, no es lo mismo tener al precio en un gráfico diario acá, sobre la media de 55, que tenerlo ya cerca de toda esta zona de resistencias, las cuales yo creo que se van a romper, sí, yo creo que esta zona de resistencia se va a romper porque hay mucha gente que acá se apalancó en short y tiene que ser liquidada, y para que esa gente sea liquidada el precio tiene que subir un poco más. Ahora, tenemos ya que tomar cautela, que tomar recaudos y operar. Y si bien tenemos que operar, sin miedo, vamos a operar, vamos a abrir algún que otro long. En la comunidad privada voy a estar mostrando las posiciones que abra y voy a argumentar también por qué decidí abrirlas en el precio en el cual lo voy a hacer. Tenemos que entender que son momentos en los cuales tenemos que estar cautelosos, no tenemos que exponer mucho capital al mercado, es más, son zonas en las cuales a medida que el precio de Bitcoin suba tendríamos que reducir la exposición en el mercado, tenemos que reducir el capital al menos que tengamos en Bitcoin, no porque pensemos que a partir de acá nos vamos a los 30.000 o a los 50.000, sino porque simplemente estamos en máximos históricos, gente. A ver, si Bitcoin rompe esta doble resistencia que estoy marcando, con esta línea horizontal, con este rango horizontal, Bitcoin estaría tocando máximos históricos. Y cuando el precio de un activo toca máximos históricos, toca vender. Es algo así como una regla general y una regla obligacional del trading y de las inversiones. Cuando un activo está en máximos históricos, se toma ganancias, no se compra más. Eso es un error el cual es impuesto muchas veces por las emociones. Ahora, cuando un activo toca máximos históricos, se toman ganancias, no se compra más de ese activo. Por ejemplo, veamos cómo Rey, el cual ustedes saben perfectamente que lo analizamos, tanto en la comunidad privada como en los videos públicos, cuando estuvo en estos precios, hoy por hoy ya rompió todo este rango que estuvo formando durante varios días y semanas, está casi tocando máximos, no máximos históricos, porque creo que los máximos históricos de Rey todavía no fueron alcanzados, no obstante sí estamos tocando máximos anuales y máximos locales también, estamos llegando a este máximo local. Entonces en Rey no estaría de más, si vos compraste en todos estos puntos, tanto en este como en este como en este soporte, hoy pensar en al menos vender, quizá, ¿por qué no?, un 40-50% de tu posición en Rey. Al menos es lo que hice yo, por eso es que lo estoy diciendo, porque es lo que hice yo. No te estoy obligando a que hagas lo mismo, no te estoy diciendo que es lo mejor que podés hacer, sino lo que hice yo, y te estoy mostrando el gráfico de Rey por si no lo viste, subió y bastante. Entonces, a medida que un activo sube, se vende, y a medida que cae, se compra, siempre y cuando obviamente confiemos en ese activo. Entonces, gente, para los miembros de la comunidad, en las próximas horas voy a estar actualizando un gráfico de 1 hora y de 4 horas para poder encontrar la mejor entrada. Les repito, voy a estar también publicando el long que abra si es que el precio me da tiempo a abrir alguna que otra posición al alza. No obstante, lo importante que tenemos que entender acá no es simplemente si tenemos que abrir long o short. Como digo siempre, yo no baso la comunidad privada en una cuestión de señales, sino en una cuestión de aprendizaje. El objetivo de la comunidad y de que vos te unas al canal es que en los próximos 5 o 6 meses vos ni siquiera necesites ya de esa ayuda para poder operar por tu propia cuenta. El objetivo es que vos vayas tomando aprendizaje emocional, porque si bien acá hay muchos indicadores, medias móviles, velas japonesas, rojas, verdes, lo importante y lo más difícil va a ser controlar las emociones. Por eso es que lo principal que tratamos de controlar justamente en la comunidad con la gente son las emociones, son esas operaciones que a veces
salen justamente de lo emocional, como por ejemplo pensar en abrir un short acá hacia los 93.000, algo que me lo dejó un miembro del canal, y yo lo respeto porque puede ser que Bitcoin a partir de acá se vaya a los 93.000. Ahora, tratemos de racionalizar un poco más esas decisiones. Si bien somos seres emocionales, tratemos de racionalizarlas un poco más y entender y argumentar por sobre todas las cosas, siempre que vamos a operar, a entrar en short, a entrar en un long, pensemos primeramente por qué lo estamos haciendo y segundo, si hay probabilidades de que pase algo que a nosotros nos perjudique tanto económica como emocionalmente. En función a eso, tomemos la decisión de una manera un poco más racional para así poder tener más trade ganadores, pero por sobre todas las cosas para dejar de perder. Lo principal acá es dejar de perder. Una vez que vos dejas de perder es porque estás racionando más tus operaciones y a partir de ahí puedes encontrar más operaciones ganadoras. Si el video te gustó, te pido que le des me gusta, te pido que te suscribas, que me comentes algo, me ayudas un montón a seguir creciendo y a que YouTube difunda mi contenido. Nos estamos viendo y chau.